Bueno, vamos a empezar la parte de álgebra, que aunque en el temario viene junto a la de aritmética, bueno, pues la vamos a separar un poquito. Este vídeo es, bueno, para haceros una introducción. Bueno, aquí tenéis los contenidos, ¿de acuerdo?, que figuran en el temario oficial. Luego los iremos viendo poco a poco, pero quizá lo más interesante, lo más importante, y que quizá poca gente se pone a ver, son los criterios de evaluación, que es lo que se supone que luego pues van a seguir los profesores que van a poner los exámenes, que van a corregir los exámenes. Y entonces aquí, como veis, en estos criterios de evaluación, pues realmente de toda la parte esta de operativa y de ejercicios, que es toda esta parte, estos son todos ejercicios, ¿de acuerdo? Esto pues realmente luego no van a, según los criterios de evaluación, no hay ningún criterio en el que diga, pues el alumno tiene que resolver un ejercicio de polinomios o tal. No. Pero hay que saber operar con polinomios, hay que conocer algo muy importante en los polinomios, que son las raíces de un polinomio, que está relacionado con el algoritmo de Ruffini y el teorema del resto, que también todo esto está relacionado con la factorización de un polinomio, y finalmente con la simplificación de expresiones fraccionarias polinómicas. Ya digo que de esto jamás han puesto nada que yo conozca en ningún examen, pero por dos razones. La primera y más importante, porque algunas cosas sí las vamos a necesitar posteriormente, y tenemos que tener pues un manejo, yo diría que un manejo fluido, ¿de acuerdo? Y que esas operaciones, esa operativa con polinomios, pues no nos supongan luego un impedimento para el fin último del álgebra, y el único criterio de evaluación importante es este, que es resolución de problemas mediante ecuaciones. Pueden ser ecuaciones de este tipo o pueden ser sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a tener una serie de vídeos de ejercitación, por llamarlo de alguna manera. Son un poco pesados y yo tampoco me voy a detener mucho en hacer muchos ejemplos, porque tenéis infinidad de libros con ejemplos ya resueltos, etcétera. ¿De acuerdo? Yo pues me limitaré a hacer algunos, o los que yo considere más importantes, ¿de acuerdo? Y a mí lo que más me interesa es precisamente resolver problemas, que es lo que luego os van a poner en el examen. Otro aspecto del álgebra es que también tiene su aplicación, por ejemplo, en todo lo relacionado con las funciones, por supuesto. También cuando utilicemos funciones y por ejemplo, se me ocurre lo que están poniendo últimamente con frecuencia, que es el dominio de funciones algebraicas, pues ahí se utiliza la factorización, algoritmo de Ruffini, operaciones con polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, en este apartado grande de funciones, pues también entra
entra un poco el conocimiento del álgebra, aunque no esté implícitamente o directamente relacionado. Bueno, pues vamos a empezar por lo más sencillo. La principal complicación que tiene el álgebra, en mi experiencia profesional, en todos los alumnos que yo he tenido de matemáticas, pues aquellos que en aritmética se puede decir que iban un poco justitos, por no decir otra palabra, ¿no? Es decir, que operar con números pues se les resistía, pero bueno, se defendían y al final salían del paso. Los problemas quizá ya eran otra cuestión, ¿no? Pero todos esos alumnos que, como ya os digo, iban justitos en aritmética, cuando llegaban al álgebra se pegaban un batacazo terrible. ¿Por qué? Pues porque, como yo digo, el álgebra para mí es la aritmética oculta. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos un típico problema de aritmética, que digo, vamos a ver, me compro un ordenador, ¿vale? Que me cuesta 470 euros en la tienda. Me hacen un 17% de descuento, acordado. El 17% de descuento es multiplicar por 0,83 para saber lo que tengo que pagar, ¿de acuerdo? Y luego pues los gastos de envío suponen 5,40 euros. ¿Cuánto tengo que pagar por el ordenador? Pues hacemos las cuentas. Esto es aritmética. 470 por 0,83, que son 390,1, más 5,4, que son 395,5 euros. Pues lo que yo os decía, el alumno que, por ejemplo, a la hora de resolver este problema de aritmética, que no es un problema tampoco muy difícil, es un problema de porcentajes, de descuentos, y bueno, pues le cuesta y no lo ve y tal, pues cuando tenga que hacer lo siguiente, que sería, imaginaros, he comprado un ordenador y me ha costado, me lo han traído a casa y he pagado por él 470,16 euros. Si los gastos de envío me han supuesto 6,2 euros y me hicieron un descuento de un 15%, ¿cuánto me costaba el ordenador? Entonces, esto sería un planteamiento de un problema hecho con álgebra, ¿de acuerdo? En el cual el de arriba sería un planteamiento de un problema hecho con aritmética, en el cual queremos conocer el resultado final. Y aquí nos dan el resultado final y queremos saber el precio inicial. Entonces a ese precio inicial le llamamos X. Pero si os dais cuenta, el planteamiento es el mismo. Es decir, las operaciones son las mismas. Lo único que en el de arriba, la X era el precio final, entonces simplemente hemos tenido que hacer la operativa, multiplicar, sumar, patata. Y aquí la X es el precio inicial. Entonces, por eso yo muchas veces en clase se lo decía a los alumnos y realmente el que lo seguía, pues al final conseguía resultados. Que si un problema os cuesta mucho plantearlo algebraicamente, os imaginéis una situación con números, por ejemplo, este problema, me plantean este problema
y me cuesta escribir la ecuación, que al fin y al cabo es lo más importante a la hora de resolver un problema. Bueno, pues yo me imagino una situación similar. Entonces me imagino un precio, me imagino un descuento, que puede ser el mismo, me imagino unos portes, y entonces lo voy escribiendo. Y luego escribo lo mismo, pero en vez del precio inicial, ¿de acuerdo? En vez de esto, pues pongo la X y ya tengo la ecuación. La mayoría de las veces, pues resulta así de sencillo. No es tampoco tan difícil. Bueno, pues una vez visto esto, alguno pensará, bueno, este de qué va, ¿no? Con lo difícil que es luego el álgebra y tal. No, pues las cosas son muy complicadas o muy sencillas. Todo depende de cómo lo enfoquemos, ¿eh? O sea que es así de sencillo o complicado. Bueno, eh, voy a empezar por el principio. En álgebra, joder, como no lo hago bien, pues no se mueve bien esto. En álgebra se establece una unidad algebraica que es el monomio. El monomio tiene tres partes. Un número que se llama coeficiente, que puede ser un número entero, un número fraccionario, un número puede ser el 7, ¿vale? O puede ser 2/3, incluso también puede ser 1,6. Es un número, ¿de acuerdo? Coeficiente es un número, ponerle 5. Y luego está la parte literal. No, yo lo llamo así, otros textos a lo mejor lo llaman de otra manera. Parte literal, que es una letra, suele ser una letra, se suele utilizar la X, pero puede ser una A, o una B, o una T, o una S. Por ejemplo, todos estáis acostumbrados a ver las fórmulas físicas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues ahí no se utilizan X, ahí se utiliza S, espacio, T de tiempo, y viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Son variables o letras que luego se sustituyen por valores, ¿de acuerdo? O sea que nosotros, bueno, lo habitual con la letra que más se trabaja es con la X, ¿vale? Y luego también esta parte literal puede constar esto es un monomio sencillo, ¿de acuerdo? Puede constar de una letra o de 2 o 3 letras, o 4, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver los monomios sencillos con una sola letra. Y luego está lo que se llama el grado, que es el exponente. El exponente, que evidentemente suele ser un número entero, positivo o negativo. También puede ser fraccionario y también puede ser decimal, pero no es lo habitual. Nosotros no vamos a encontrar exponentes, a lo mejor algún exponente fraccionario sí, pero relacionado con las raíces. ¿Os acordáis que las raíces son en realidad exponentes fraccionarios? Entonces, esto sería un ejemplo de un monomio. Este sería un monomio de grado 2 en X, la parte literal es X. Bueno, esto es un monomio. Si nosotros agrupamos varios monomios, sumándolos, restándolos, ejemplo.
por ejemplo, aquí tenemos una serie de monomios. Esto ya es un polinomio, ¿de acuerdo? Esto ya es un polinomio. Concretamente en este polinomio tenemos monomios que son semejantes. Los monomios que son semejantes son aquellos que tienen el mismo grado, ¿de acuerdo? Si fuera un polinomio con esos complicados, con x, y, z y todo eso, pues tienen que tener todo, parte literal y grado igual, exactamente igual, ¿no? Pero repito, yo me voy a ceñir a lo que nos vamos a encontrar nosotros, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este 3x3 y este otro son semejantes. Entonces estos se pueden operar, en el sentido de que se pueden sumar o se pueden restar, ¿de acuerdo? Se pueden sumar o restar. Entonces tendríamos 3x3 más 4x3 serían 7x3, ¿de acuerdo? Vamos a buscar más monomios semejantes. Aquí tenemos otro ejemplo. Monomio de grado 2. Pues 5 menos 7 menos 2 x2. Y ya no tenemos más. Entonces, esto ya sería un polinomio simplificado, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que vamos a hacer es ordenar el polinomio. Ordenar un polinomio es ponerlo de mayor a menor grado. En este, el mayor grado sería el 4, después sería el 3, después sería el 2, después sería el de grado 1 y finalmente el número, que es el monomio de grado 0, ¿vale? Porque 5 se puede poner como 5 por x elevado a 0. Ya sabéis que cualquier número elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Entonces los números son los monomios de grado 0. Bueno, pues ya sabemos unas cositas más de los polinomios. A ver. Bueno, me vais a permitir que ponga un polinomio un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es que quiero coger un polinomio que ya me valga para, no es que me valga para siempre, pero que me valga para todo lo que os quiero enseñar a partir de ahora. Entonces, esperaos un momentito, vamos a coger un...
Bueno, ya he buscado lo que, para no perder tiempo. Entonces aquí tengo, bueno, pues 3 ejemplos de 3 polinomios, uno relativamente sencillo de grado 1, ¿de acuerdo? Otro de grado 2 y otro de grado 3. Entonces, bueno, pues ¿qué uso se le va a dar o cómo vamos a usar estos polinomios? Pues, por supuesto, estos polinomios se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Bueno, eso es una ejercitación tremenda, ¿vale? Hay que ejercitar mucho eso. Pero yo pues, me voy a dedicar, en primer lugar, a esta variable x, esta letra x, luego se puede sustituir pues por cualquier número entero, natural, fraccionario, decimal, lo que queramos. Entonces vamos a llamarle a cada polinomio de una manera. P de x sería el primero, Q de x sería el segundo y R de x sería el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que le damos el valor 1 a la x, pues el polinomio P, cuando x vale 1, sería sustituir la x por 1. Entonces el valor del polinomio pues es 3. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser algo parecido a lo que hacemos con las funciones. Lo que pasa es que en vez de llamarlo p de x, lo llamamos f de x. ¿De acuerdo? Le damos un valor a la x, que en este caso a la x se le llama la variable indeterminada, ¿de acuerdo? Y a la y la determinada. Pero que se vendría a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Le puedo dar otro valor, por ejemplo 2, ¿de acuerdo? 2 por 2 más 1, 4 más 1, 5, y así sucesivamente. Entonces obtendría una serie de pares de valores, ¿de acuerdo?, que luego se podrían representar y saldría en este caso saldría una recta. Entonces estaríamos hablando ya de funciones, ¿eh? Por eso os decía antes que el álgebra está muy relacionado. De hecho, las funciones es una parte del álgebra. Bien, voy a darle otro valor, que sería un medio, 0,5. Perdón, menos un medio. Sería 2 por menos un medio más 1. 2 por menos un medio son menos 2 medios, que es menos 1 más 1, que es 0. Bueno, pues cuando llegamos a una situación de estas, en las que un número hace que el polinomio se anule, menos un medio se dice que es raíz del polinomio, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. ¿De acuerdo? Para un polinomio sencillo como este no, pero para un polinomio ya un poquito más complicado, como el Q o como el R, pues hallar las raíces de un polinomio, es decir, aquellos valores que hacen que el polinomio se anule, hace que ese polinomio se pueda descomponer en factores, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es algo, no es lo mismo, pero es algo que tiene cierta similitud con lo que hacíamos en aritmética con los números, ¿de acuerdo? Los números complejos,
los compuestos, perdón, los descomponíamos en factores primos, ¿de acuerdo? O factores más pequeños. Pues aquí es lo mismo. Aquí es descomponer un polinomio compuesto con un grado grande en una multiplicación de otros más sencillos. En este caso, lo que sería lo equivalente a los números primos, aquí en álgebra serían los binomios de este tipo, ¿de acuerdo? Los de grado 1, ¿vale? Bien, pues lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el polinomio Q. Yo le puedo dar valores al polinomio Q y obtengo pues una serie de valores que se pueden representar. En este caso, en el del P sería una recta. En este caso serían las típicas parábolas. Serían las típicas parábolas. Pero ahora me interesa precisamente esto. Es decir, cómo hallar las raíces de este polinomio. O lo que es lo mismo. Tengo que hallar el valor de x para que este polinomio sea cero, ¿no? ¿Y esto qué es? Una ecuación. Si yo resuelvo esta ecuación, los valores de x serían las raíces de ese polinomio. Como veis, está todo relacionado. Lo mismo sería con el otro. Al poner 2x más 1 igual 0, si yo resuelvo la ecuación, ¿veis? Lo que pasa es que como esta era muy sencilla, la he hecho mentalmente y lo he puesto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como es un polinomio de grado 2, pues no hace falta recurrir a Ruffini para hallar las raíces. Las raíces serían aquellos valores de x que hacen que el polinomio sea cero. ¿De acuerdo? Y aquellos valores de x que resultan de resolver la ecuación igualando a cero, que viene a ser lo mismo. En este caso, al resolver esta ecuación, pues esta ecuación se resolvería, ya digo que no hace falta hacer Ruffini, se puede resolver por la clásica fórmula, ¿vale? Pero antes de hacer eso, de cualquier ecuación, pues vamos a intentar sacar factor común, ¿de acuerdo? Eso yo os lo recomiendo que lo hagáis siempre antes de hacer una factorización o resolver una ecuación. Aquí puedo sacar factor común 2. No es que no se pueda resolver de otra manera, es que así pues nos podemos ahorrar algún problemilla, entre comillas, ¿de acuerdo? Ahora os lo voy a demostrar. Voy a resolver esta, ¿de acuerdo? Donde menos b, donde b vale menos 4. B es el coeficiente de grado 1. A es el coeficiente de grado 2, que es 1. Y C, perdón, es el coeficiente del grado 0, el número, que vale 3, dividido entre 2 por 1.
sería 6 partido por 2, 3 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, el polinomio 2x2 menos 8x más 6 se puede descomponer en lo siguiente: 2, que ya este de aquí, por, y ahora sería x menos una de las raíces, x menos 3, por x menos la otra raíz. ¿De acuerdo? Estas son las raíces, que son a su vez las soluciones de la ecuación. O sea que todo está relacionado, todo está relacionado. Bien, hay otro relacionado con esto, está el teorema del resto, pero yo de momento no lo voy a decir. Y es que si se divide, el teorema del resto dice que si se divide el polinomio, es decir, si yo divido, bueno, os lo voy a decir, si yo divido 2x2 menos 8x más 6, lo divido entre x menos una de las raíces, ¿de acuerdo? Pues es una división exacta. Hombre, claro, arriba, aquí lo veis, esto sería 1, ¿de acuerdo? Y daría exacto. O sea, daría el resto sería 0, ¿de acuerdo? Por eso se llama teorema del resto. Bien, bueno, ya nos estamos adentrando un poquito. Ya nos estamos adentrando un poquito en el fondo del álgebra. Finalmente, para terminar un poco con esto, vamos a ver el tercer polinomio, x cubo menos 7x más 6. Pues ya para allá las raíces, esto no es una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tampoco podemos sacar factor común nada, ni número, ni x, ni nada. Si no, pues sería conveniente hacerlo. Lo tenemos que hacer por Ruffini, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar las raíces, cogemos la cajita de Ruffini, como digo yo, y ponemos aquí, en esta parte, voy a poner los coeficientes de los monomios que forman este polinomio. Si hay alguno que no se encuentra, pongo un 0. Entonces empiezo. En el grado 3 el coeficiente es 1. De grado 2 no hay. Entonces pongo un 0. Esto es importante. De grado 1, menos 7x, pondría menos 7. Y el de grado 0, 6. Y ahora aquí tengo que poner un número, porque esto es como una división. Realmente yo le llamo la reglilla de Ruffini, porque Ruffini lo que hizo fue darse cuenta en las divisiones entre polinomios, al dividir por este tipo de polinomios sencillos de grado 1, ¿de acuerdo? Pues que se podía hacer de esta forma, que no necesita, mucho más simplificada, vamos, que no necesita pues un poco la parafernalia de la división, que ya haremos alguna división, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tengo que encontrar un número que haga que la división por x menos ese número me dé de resto 0, es decir, porque es hallar la raíz, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el resto tiene que dar 0, como aquí, ¿no? La división tenía que ser exacta, entonces el resto tiene que dar 0. ¿Cuáles son esos posibles números? Pues nos fijamos en el término independiente y son todos aquellos divisores. Entonces me valen más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Como veis valen muchos, pero normalmente, pues como
como ocurre con los números compuestos, pues los más habituales son los más pequeños. Entonces vamos a empezar con el 1. Ponemos aquí un 1 y empezamos con la mecánica. El primero bajo el primero, ¿de acuerdo? Y ahora multiplico este por este y lo subo aquí. 1 por 1 es 1 y se lo sumo. Y vuelvo a hacerlo, multiplico este por este y lo subo aquí. 1 por 1 es 1 y se lo sumo al de arriba. Menos 6. Vuelvo a multiplicar. Menos 1 por 6, menos 6 y se lo sumo. Me da 0. Luego acabo de encontrar, esto sería como el resto, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros dividiésemos x menos 7x más 6, lo dividimos entre x menos 1, lo que encontramos es x cuadrado más x menos 6, que sería este polinomio. Estos son los coeficientes, acordaros, de menor o mayor grado. ¿De acuerdo? Porque el resto es 0. Ya he encontrado una raíz. Pues vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Y pues ahora me valdrían los mismos. Pues voy a empezar con el 1. Igual que antes. 1 por 1 es 1. 1 y 1, 2. Nada. Este como veis no va a llegar a 6. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con el 2. Bajo el primero, 2 por 1 es 2, 2 y 1 3, 2 por 3 6, menos 6 0. Ya he encontrado la otra raíz, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo divido x cuadrado más x menos 6, que era este polinomio, lo divido entre x menos 2, lo que obtengo es x menos 3. ¿Vale? O dicho de otra forma, x menos 3 menos 7x más 6 se puede descomponer en el producto de este por este por este. Bueno, ya estamos viendo muchas cosas. Esto de Ruffini es importante porque ahora últimamente pues están poniendo, concretamente el último año pusieron un polinomio de grado 3 que había que descomponer por Ruffini en factores, luego una fracción algebraica, etcétera, etcétera. Es decir que eso además no lo habían puesto antes nunca. Entonces pues siempre hay que tenerlo eso en cuenta, y repito que no podemos dar, a pesar de que no hayan puesto nunca algo, pues no podemos dar por sentado que no nos lo vayan a poner. Bueno, bueno, ya hemos visto un poco lo de los polinomios. Vamos a ver operaciones con polinomios. Vamos a ver cómo se harían, ¿de acuerdo? Voy a seguir con mis 3 polinomios. Voy a seguir con los mismos.
2x menos 1, 2x más 1, p de x es 2x más 1, q de x es 2x2 menos 8x más 6 y r x cubo menos 7x más 6. Bueno, pues vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, una suma de polinomios, pues es lo más fácil. Si yo sumo q más r, es simplemente poner este más este. Y ahora, a la hora de quitar los paréntesis, como aquí delante hay un signo más, y aquí delante, aunque no se ponga, hay un signo más, y aquí delante se pone y hay un signo más, pues esto quedaría según tal cual, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho al principio, como si fuera una simplificación de un polinomio. Empezamos simplificado y ordenado, entonces empezamos por el de mayor grado, no hay otro igual, pues ponemos x cubo. Luego vamos al de grado 2, no hay otro igual, pues ponemos 2x2. Luego vamos al de grado 3, al de grado 1, aquí vemos que sí hay dos iguales, entonces los operamos, menos 8, menos 7, menos 15. Y finalmente, el de grado 0, 6 y 6, 12. Y si fuera la resta, pues se hace igual, pero restando. ¿De acuerdo? Entonces ahora, a la hora de quitar los paréntesis, este primero tiene un signo más delante, pues se queda igual. Pero ojo, que ahora el sustraendo, el segundo tiene un signo menos delante. ¿Vale? Entonces tenemos que poner menos, el x3 tiene un más, menos por más, menos. Menos 7x, menos por menos, más. Más 6, menos por más, menos. Al final nos queda algo parecido a lo de antes, que simplificamos. Y ahora sería menos x cubo, ¿vale? Con este ya me quito el 2x2, ahora sería este, menos 8 más 7 menos 1, y más 6 menos 6, 0. Esto daría el resultado. Luego podemos tener también operaciones combinadas de sumas, restas, paréntesis. Podemos tener, voy a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente. R menos P más Q. Entonces aquí esto se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es haciendo la suma de P más Q y luego restándoselo. O podemos aplicar aquí directamente la propiedad distributiva, que quedaría así. Ya os digo, entonces aquí pondríamos 1 menos otro menos otro. Se puede hacer de las dos maneras, eso no hay se aplican, quiero decir que no es necesario, igual que con los números, pues se podrían hacer también de las dos maneras, salvo cuando tenemos ya multiplicaciones, ¿de acuerdo? Esto es con sumas y restas solo,
pero si ya tenemos multiplicaciones, pues ya el tema cambia. Hay que hacerlo siempre así. Entonces yo no me complico la vida, me olvido de esta y yo lo hago siempre así. Así sé que no me equivoco, ¿vale? Sigo las reglas que seguíamos con los números. Que hay un paréntesis, pues hago primero el paréntesis y luego la siguiente operación. Entonces aquí sería P más Q, que sería 2x más 1 más 2x cuadrado menos 8x más 6, ordenado y simplificado, sería este y este, daría menos 6x y luego más 1 más 6 más 7. Y esto se lo resto al R menos P más Q sería R, que es x cubo menos 7x más 6 menos 2x2 menos 6x más 7. Quitamos los paréntesis y ordenamos. Menos 7 más 6, 6 menos 7. Bueno, esto de la suma y la resta, hay otra forma de hacerlo, a mí particularmente no me gusta, ¿vale? Que es poner como cuando se suman los números, ¿de acuerdo? Es poner uno arriba y otro abajo, un polinomio arriba y otro abajo. Por ejemplo, este que acabo de hacer, pues se pone así. Pero aquí, de esta manera, digo que no me gusta porque hay que guardar igual que en Ruffini, aquí hay que dejar un espacio si no hay uno de grado 2, ¿vale? Y luego se resta. Pero ya digo, yo lo voy a hacer siempre en línea, me parece lo más práctico y lo más útil. Bueno, pues ya estamos viendo las operaciones con los polinomios. Vamos a introducir la multiplicación. Lo más sencillo de multiplicación sería, por ejemplo, multiplicar un polinomio por un número. Por ejemplo, 2px y hacer 2px menos 3 por qx. Pues sería 2 por 2x más 1 menos 3 por 2x cuadrado menos 8x más 6. Aquí, bueno, pues quito los paréntesis, es una multiplicación, 2 por 2, 4, 2 por 1 es 2, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 8, más 24, y menos 3 por 6, menos 18. Y ahora pues ordeno y compongo. 4, 24, 28. 8, 2, menos 18, menos 16. Bueno, vamos a continuar haciendo algunos ejemplos de operaciones con estos tres polinomios. Vamos a ver ahora la multiplicación de polinomios. Voy a hacer una operación en principio sencilla. Voy a multiplicar P por X, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ponemos como siempre los polinomios ¿de acuerdo?
Y ahora tenemos que multiplicar todos los monomios de uno por todos los monomios del otro. Entonces, para hacer esto, pues conviene hacerlo de forma ordenada. Yo lo voy a hacer de una manera. Hay otras formas, pero yo lo voy a hacer así. Voy a empezar por el primer monomio del primer polinomio que me encuentro a la izquierda y lo voy a multiplicar, 2x, lo voy a multiplicar por todos los monomios del segundo. Entonces, empiezo 2x por 2x cuadrados. ¿Cómo se multiplican monomios? Pues se multiplican por un lado el coeficiente, 2 por 2, 4, como ya vimos al principio, y por otro lado se suman x por x cuadrado, es como si fueran potencias, se suman los exponentes, sería x cubo. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar 2x por menos 8x. Pues más por menos menos, el signo también hay que tenerlo en cuenta. Y ahora pues sería 2 por 8, 16, y x por x, x al cuadrado. Y finalmente voy a multiplicar 2x por 6, por más 6, más por más, y 2 por 6, 12, x. Bueno, pues ya he multiplicado el primer monomio por todos los del segundo. Y ahora sigo, ahora voy a hacerlo con el siguiente, que como es un 1, pues es poner lo mismo. Tendría que multiplicarlo también por todos. Entonces sería más 2x cuadrado menos 8x más 6. Bien, una vez que tengamos multiplicado, hecha la multiplicación, lo que hay que hacer es ordenar y simplificar. Entonces aquí ya nos salen más o menos ordenados, por eso yo lo prefiero hacerlo así, entre otras razones. 4x cubo, ahora x2 tengo estos dos, el resultado sería menos 14, y en x tengo estos dos, que el resultado sería 12 menos 8, que sería 4, y finalmente el último, el 6. Pues ya tenemos, así se multiplican todos los polinomios, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos hacer más ejemplos, pero es que todos son así, hay que multiplicar todo por todo. Y vamos a ver qué ocurriría si tenemos vamos a mezclar ya multiplicación con sumas. Pues ocurriría, o tendríamos que aplicar más o menos lo mismo que aplicábamos con los números. Es decir, me explico. Si yo tengo esta operación P por Q más, no voy a poner ya la X, ¿vale? Más P por R, ¿de acuerdo? Si yo tengo esta operación, pues tendré que hacer primero P por Q, luego P por R y luego lo sumo. Primero multiplicaciones y luego sumas. Si yo tengo esta operación así, que se puede hacer también, es decir, hay que sacar factor común P, pues aquí en este caso lo que tendría que hacer es primero el paréntesis, es decir, la suma, y luego lo multiplico. O sea que se aplican las mismas reglas que en los números, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar P por Q y a esto le voy a restar el producto de Q por R. ¿De acuerdo? Pues primero, aquí no puedo sacar factor común porque no tengo ninguno. Bueno, sí tengo común el Q. Puedo poner Q factor común de P menos R. ¿De acuerdo? Entonces lo podría hacer así también. Igual que el otro. Lo voy a hacer de esta manera, que me parece que no tengo que hacer tanta operativa. ¿De acuerdo? Primero hago P menos R. 2x más 1 menos x cubo menos 7x más 6. Ahora quitamos los paréntesis. Con cuidado que tenemos aquí un menos. Y me va a cambiar el signo. ¿De acuerdo? Y finalmente ordeno y los que sean semejantes los hago. 1 menos 6 menos 5. Bueno, pero esto sería P menos R. Y esto lo tengo que multiplicar por Q. Entonces ahora Q por P menos R sería 2x cuadrado menos 8x más 6, que es Q, que multiplica pues vamos a empezar. Voy a empezar multiplicando el 2x cuadrado por todo lo del segundo. Entonces, por el menos x cubo sería menos 2 por 1 es 2, x cuadrado por x cubo sería x elevado a 5. 2 más 3, 5. Ahora por más 9x, pues más por más, 2 por 9, 18, y x cuadrado por x, 2 más 1, 3. Finalmente, el menos 5, más por menos menos, 2 por 5, 10, x cuadrado. Bien, ya he hecho el primero y ahora vamos con el siguiente. Ahora es menos 8x. Primero por este, pues menos por menos, más 8 por 1 es 8, y x por x cubo pues sería x elevado a 4. De a continuación por más 9x, menos por más menos, 8 por 9, 72, y x por x, x cuadrado. Y finalmente por menos 5, menos por menos más, 8 por 5, 40, x. Bien, ya solo me queda multiplicar el siguiente, que es el más 6. Pues por menos 3 por menos x cubo sería más por menos menos, 6 por 1 es 6, x cubo. Por más 9x pues sería más por más, 6 por 9, 54, y x por x, x cuadrado. Y el último
sería más por menos, 6 por 5, 30. Bien, pues volvemos otra vez a tener un polinomio larguísimo que hay que ordenar y simplificar. El de mayor grado sería este de aquí. Como no hay otro igual, bueno, pues, después buscamos de grado 4 y solo hay este. Pues, ahora voy a por los de grado 3, que tengo 1 y 2. Entonces sería 18 menos 6, 12. Ahora vamos a por los de grado 2, que tendría 3. Este y este. El resultado sería menos 10 y menos 72 serían menos 82, ¿de acuerdo? Y menos 82 más 54 serían menos 28. X cuadrado. Siguiente, de grado 1, solo tengo 1. Y el último, pues ya está. Ya tenemos hecha la operación de multiplicación. Bueno, y ya para terminar con esto de las operaciones básicas con polinomios, vamos a ver la operación más difícil, que es igual que en los números, pues es la división, ¿de acuerdo? Para la división sí que vamos a hacerlo de la forma tradicional. Entonces voy a colocar el dividendo. Fijaros que como no existe término en x3, voy a dejar un hueco, ¿de acuerdo? Porque posiblemente luego me aparezca. Entonces, si no dejo hueco, pues es una cuestión de orden, simplemente. Y aquí pongo el divisor. Bien. Entonces, es algo parecido, la división de los polinomios es algo parecido, entre comillas, a la división de los números. Primero vamos a ver a qué cabe. ¿Cómo sabemos a qué cabe? Pues cogemos el monomio mayor, de mayor grado, del dividendo, y lo dividimos entre el monomio de mayor grado del divisor, ¿de acuerdo? 6x5 dividido entre 3x3, 6 entre 3 a 2, x5 entre x3 a x2. Bien, entonces eso lo ponemos aquí, igual que en la división. Si yo digo que tiene ciertas similitudes con la división de números. Ahora lo multiplicamos por este monomio, lo multiplicamos por el divisor y vamos poniéndolo en orden debajo de cada uno. Empiezo con 2x2 por 3x3, sería 6x5. 2x2 por 2x2 sería más 4x4, lo pongo debajo. Y 2x2 por menos 1, bueno, pues no me aparece el x3, pues lo pongo aquí debajo del x2, sería menos 2x2. Y ahora, acordaros que este resultado lo tenemos que restar. Entonces, restar es simplemente cambiar
los signos de todos los monomios. Entonces aquí que hay un más le pongo un menos, aquí que hay un más le pongo un menos, y en el último que hay un menos le pongo un más. Y ahora sumamos. 6x5 menos 6x5 es 0, menos 5 menos 4 son menos 9, x2 más sería más 3x2, sigo dejando el hueco por si acaso. Bien, lo que hemos hecho con esto es reducir en un grado el dividendo. Y se trata de ir haciendo esto hasta que lo que nos quede aquí sea de menor grado, menor o igual grado que el divisor, ¿de acuerdo? Igual que en la división. Volvemos a hacer lo mismo. Dividimos menos 9x4 entre 3x3, menos 9 entre 3, menos 3, y x4 entre x3, x, y lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, volvemos a multiplicar. Menos 3x por menos 3 por 3x cubo sería menos 3 por 3, 9, x4. Menos 3x, ahora veis aparece el x cubo, he hecho bien en dejar el hueco. Menos 3x por 2x2, que sería menos 6x cubo, y menos 3x por menos 1, que sería más 3x. Y lo mismo que antes, como lo que tengo que hacer es restar, pues tengo que cambiar todos los signos. El que ponga menos le pongo más, y al que pone más le pongo menos. El primero es 0 y me quedaría 6x3 más 3x2 menos 6x más 6. ¿De acuerdo? Bien, seguimos, porque como veis el que me queda aquí todavía es de grado 3, tiene que ser de menor grado que el divisor, entonces tenemos que volver a hacer otra reducción. 6x cubo lo divido entre 3x cubo y me da a 2, pues lo pongo aquí, más 2. Lo multiplico por el divisor. 6x cubo más 6x2 menos 2. Como voy a sumar, cambio los signos. Perdón, como voy a restar. Y ahora sumo. Esto es 0, esto sería más 3x2 menos 6x2 serían menos 3x2 menos 6x más 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la división, ¿eh? Esto es un ejemplo de dividir. Vamos a ver otro ejemplo más sencillo, que sería la típica división que podemos hacer también por Ruffini, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, aquí hemos hecho uno muy sencillo donde todos son números enteros, pero también pueden aparecer números fraccionarios, con lo cual el tema ya se complicaría, porque a todos
nos gustan los números fraccionarios, ¿verdad? Vamos a ver una división de estas típicas por Ruffini, que sería esta. x4 no, voy a hacer otra. x5 dejo hueco menos 2x cubo, dejo hueco más 3x más 2 dividido entre x más 1. ¿De acuerdo? Bien. Pues hago lo mismo. Es decir, divido x5 entre x a x4. Lo multiplico. x5 más x4. Y ahora lo resto. ¿De acuerdo? Con lo cual tendría menos x4 menos 2x3 más 3x más 2. Divido menos x4 entre x menos x3. Lo multiplico. Menos x4 menos x3. Le cambio el signo y lo sumo. Menos 2 más 1 menos x3 más 3x más 2. Y vuelvo a repetir. Menos x cubo entre x menos x2. Lo multiplico. Menos x3 menos x2. Le cambio el signo y lo sumo. x2 más 3x más 2. Y vuelvo a repetirlo. x2 entre x a x. Y lo multiplico. x2 más x. Le cambio el signo y lo sumo. Esto se va. Esto sería 2x más 2. Y vuelvo a repetirlo. 2x entre x a 2. Lo multiplico. 2x más 2. Le cambio el signo y me da 0. O sea que esta es una división exacta. ¿De acuerdo? Es una división exacta, lo cual quiere decir que como esto era x menos la raíz, o como esto era x menos la raíz, ¿de acuerdo? Si x menos la raíz es igual a x más 1, pues la raíz es menos 1, ¿no? Quiere decir que menos 1 es una raíz de este polinomio, Si sustituimos menos 1 aquí, nos da 0, ¿de acuerdo? Entonces esto es el teorema del resto. Bien, pues como habéis visto, esto en vez de hacerlo así, que tiene mucha parafernalia, por decirlo, llamarlo de otra manera, pues lo hacemos con la cajita de Ruffini. 1, dejo el hueco, aquí se pone un 0, menos 2, 0, menos 3 y 2. Y aquí, ojo, aquí no ponemos más 1, ¿de acuerdo? No ponemos más 1, sino que ponemos la raíz, es decir, lo que aparece aquí cambiado de signo. Si aquí aparece más 1, aquí ponemos menos 1. Si aquí apareciese menos 1, aquí pondríamos más 1. Como es x más 1, aquí ponemos menos 1. Y hacemos lo que hemos visto antes. Bajamos el primero y empezamos la operativa. Multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico. Ya me he equivocado. Es que es más 3, perdón. Es que es más 3, ¿vale? Me he equivocado al copiarlo. Multiplico, sumo, multiplico y me da 0. ¿Veis? Y aquí aparece este de aquí. Es este de aquí, en coeficientes. 1, x4, menos 1, menos x3, menos x2, más x más 2. ¿De acuerdo?